regreso con la segunda ponencia. Vamos a dar inicio. Le solicitamos al doctor Alexis nos haga favor de integrarse ya, prendiendo su cámara y su micrófono. Perfecto. Pues, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de invitarnos a participar en este primer congreso internacional de ciencias aplicadas al deporte. No, pues muy agradecidos y agradecidos también con la Universidad de Matanzas, que está colaborando de manera directa y con mucho entusiasmo en nuestro primer congreso. Bien, pues para dar inicio, voy a permitirme darles a conocer la síntesis curricular del doctor y bueno, pues voy a comenzar obviamente con su nombre. Él es Alexis García Ponce de León, es profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de Matanzas, doctor en Ciencias de la Cultura Física, máster en Actividad Física en la Comunidad, máster en Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, especialista en béisbol para el alto rendimiento, licenciado en Cultura Física, profesor e investigador del área de la educación física y el entrenamiento deportivo, preparador físico de los equipos de béisbol de Matanzas en los campeonatos nacionales juveniles 2015, 2016 y 2017 y Liga Nacional Sub-23 de Cuba en el 2018. Fue preparador físico del equipo Cocodrilos de Matanzas de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba en las temporadas 2008, 2009 y 2009-2010. Actualmente es el preparador físico del equipo Cazadores de Artemisa en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Participó como preparador físico de la Selección Nacional de Béisbol de Cuba en los entrenamientos de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Asesor científico de tesis de maestría y trabajos de diplomados. Miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía. Tiene publicados artículos en revistas de alto impacto, además de participar en eventos científicos. Trabajó durante 3 años como profesor de educación física en el Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul do Zumbé en Angola, África. Doctor, pues nuevamente bienvenido y pues vamos a dar paso ya a su ponencia. Le pedimos entonces al control técnico que nos haga favor de comenzar con la presentación. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Los micrófonos y la pantalla para usted. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes para toda la audiencia y las personas que están siguiendo nuestra conferencia en el primer Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte, donde presentamos la temática Sistema de ejercicios mediante el uso de trineos y paracaídas para potenciar la velocidad del sprint en el béisbol. Como decíamos anteriormente, los medios resistidos son un método o formas de entrenamiento basados en aplicar una resistencia o carga externa a un movimiento o un gesto deportivo a través de un trineo o paracaídas, chalecos lastrados o superficies inestables, como en el caso de arena, trabajos en la playa y los trabajos cuestas arriba. Este tipo de entrenamiento se trata de un tipo, es decir, de este entrenamiento que se basa en realizar el sprint con una resistencia o carga externa que dificulta dicha carrera. De ahí el adjetivo de entrenamiento resistido. Y está caracterizado para provocar efectos a corto plazo sobre la fase de aceleración máxima de la carrera y la velocidad máxima de la misma. Sí. Existen algunas investigaciones ¿Cómo pasa? Sí, doctor, si nos va indicando cada vez que quiera que se pase la siguiente placa, usted nos indica. Ya, puede pasar. Es decir, los estudios existen diferentes estudios relacionados con esta temática. Principalmente investigaciones realizadas por Wex en el 2013
donde investigaron los efectos del entrenamiento con arrastre de trineo en jugadores de rugby profesional. Es decir, durante 6 semanas, un grupo realizó sprint basados en trineo con el 12.6 de peso corporal y el otro grupo lo realizó con el propio peso corporal sin trineo. Esto se realizó en una distancia entre 10 y 30 metros, lo cual lo realizaron primero antes del inicio de este tipo de entrenamiento, se realizan un PRT y después, posteriormente, en un post-T, donde los resultados no se alcanzaron resultados significativos en la reducción de los tiempos en esta distancia. Lo que sí, los resultados se mostraron principalmente a favor del grupo que trabajó con el arrastre con trineo con el 12.6 del peso corporal. Otra investigación fue la realizada por Bachero Mena y González Válido en el 2014, donde utilizaron durante 6 semanas diferentes cargas. Es decir, con el 5% del peso corporal, utilizaron cargas bajas con el 12.5% del peso corporal, utilizaron cargas medias y con el 20% del peso corporal utilizaron cargas altas. Esto, principalmente, los principales resultados se arrojaron con los resultados, con el efecto del entrenamiento con cargas altas, donde se logró una reducción de los tiempos en la carrera de sprint en la distancia de 20, 30 y 40 metros. Adjuntamente a esto, también se logró aumentar la velocidad media propulsiva con las cargas que trabajaron con cargas medias y cargas altas. Destacar en esta investigación que no se tiene en cuenta el tipo de deporte ni los sujetos que fueron investigados. Es decir, otra investigación fue la utilizada por Alcaraz en el 2009, donde utilizaron 3 condiciones diferentes, con jugadores de deportes colectivos amateur, donde utilizaron condiciones con el 30% de la masa corporal, con el 10% de la masa corporal a través del remolque de trineo y con el propio peso corporal en una distancia de 5 metros. Los valores de la fuerza, los valores de la fuerza de reacción de contacto contra el suelo, de frenado, tanto pico, media e impulso, no fueron satisfactorios con la condición del 30%, pero sí fueron muy beneficiosos para los que trabajaron con el 10% del peso corporal y con el 5% y con el peso corporal sin remolque de trineo. Por a su vez, se lograron incrementos significativos en la fuerza de impulso de propulsión con la condición del 30%. Esto fue debido a que se realizó un incremento en la producción de fuerza horizontal y de impulso y se logró aplicar mucho más fuerza en mucho más tiempo de fuerza contra el suelo. Puede pasar. Sí. Teniendo en cuenta la demanda de este tipo de actividad y la incorporación en el vigor de los medios resistidos dentro de las rutinas de acondicionamiento físico, la cual debe basarse en las demandas específicas de este deporte para la mejora de la velocidad. Al ser esta una de las 5 herramientas o habilidades físicas del béisbol moderno, según Coleman en el 2000, y está presente en la mayoría de las ocasiones las acciones decisivas de esta modalidad deportiva, como una captura o colocar corredores en base para anotar carreras. Puede pasar. Sí. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, tenemos como lo antes expuesto, se plantea como objetivo general de esta investigación es diseñar un sistema de ejercicio mediante el uso de trineos y paracaídas para potenciar la velocidad de sprint en el béisbol. Sí, para la selección de los sujetos de esta investigación, la muestra se clasificó según la finalidad que la persigue, que es aplicada, donde se trata de cambiar el entorno de esta investigación a través de que se trabajó en ejercicios aplicados en el campo y tratar para poder cambiar el contexto de esta investigación. Y por el alcance que es temporal es longitudinal, lo cual
le permite seguir el desarrollo de estos jugadores y poder, y mediante mediciones en diferentes momentos de la planificación. El tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia, que se escogió de forma intencionada a 20 jugadores de béisbol de la categoría sub-23 de Matanza, y ellos fueron organizados en dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental, y todos fueron sometidos a idénticas pruebas en igualdad de condiciones. Para ello, los materiales que se utilizaron fue la planilla de control y el cronómetro para el registro de los tiempos. Sí. En los instrumentos utilizados se utilizaron los test de campo, las 60 yardas, que se realizó en un campo de béisbol en superficie de arcilla o de césped, donde el tiempo se registró en segundo y en centésima de segundo, y la misma se inició con el primer movimiento del jugador y finalizó cuando el mismo pasara por la línea de batida. En el caso del segundo test realizado fue la fuerza máxima de squat en un RM, donde se midió el peso levantado, el máximo peso levantado o resistencia movilizada, y se realizó en un solo movimiento. En el caso de la fuerza máxima de trineo, igualmente se realizó con el máximo peso o resistencia. En este caso no fue levantada, sino fue trasladada en un solo movimiento durante una distancia de 2 metros. Y se registraba el último peso que sea registrado. Puede pasar. No, la anterior. El entrenamiento realizado, el grupo experimental el grupo de control solamente realizó su entrenamiento habitual 5 veces por semana, más un partido de competición el fin de semana. En el caso del grupo experimental, realizó un trabajo de entrenamiento individualizado de sprint específico, con trineos y paracaídas, finalizando con ejercicios basados en la repetición de sprint libre, conjuntamente con métodos no específicos de ejercicio de fuerza con pesa para los miembros inferiores de squat, y ellos combinados con ejercicios complementarios de cuádriceps y pliometría. Puede pasar. Durante la primera secuencia de ejercicio con arrastre de trineo, estos son ejercicios para especiales de la velocidad de longitud de la zancada. Es decir, se realizó el ejercicio salto alterno con trineo. Con este ejercicio lo que se pretende es el aumento de la longitud de la zancada con transferencia al sprint específico. Es decir, como este es el binomio principalmente que se utiliza para la mejora de la carrera, es decir, la frecuencia por longitud de la zancada. En la segunda secuencia de ejercicio, puede pasar. En la segunda secuencia de ejercicio se trabajó con la frecuencia de la zancada, con el arrastre con trineo. Con este ejercicio, lo que se pretende es incrementar la frecuencia de la zancada o pasos por minuto, con transferencia de sprint no resistido. Sí. Y en la segunda variante y en la tercera variante de los ejercicios, se trabajó los ejercicios especiales de velocidad, de sprint resistido con un trineo. Con este ejercicio lo que se pretende es incrementar la velocidad y, como habíamos hablado anteriormente, combinar con una mayor frecuencia y una frecuencia máxima de la zancada de los miembros inferiores. Puede pasar. Sí. En los requerimientos a tener en cuenta y en consideración con el entrenamiento de sprint resistido, es decir, primeramente realizar un test de carga máxima para atletas experimentados, o utilizar entre el 10 y el 30% del peso corporal para atletas principiantes. Esto nos permite que los atletas que son principiantes en las categorías más inferiores, es decir, en las categorías que tienen 12, 13, 14 años, no someter a los niños y a los adolescentes a un esfuerzo máximo en el caso del arrastre del trineo, y solamente se puede trabajar con entre el 10 y el 30% de su peso corporal, y es mucho menos agresivo. Para elegir la distancia de entrenamiento, se utiliza entre 30 y 60 yardas o las cercanas iguales a las de competición. Quiere decir, en el caso específico del béisbol, se recorre por lo general entre 30 y 60 yardas, que es la distancia que se recorre entre bases, que decir, entre home y primera, primera, segunda, en segunda, tercera base y tercera base home, o cuando se recorren dos bases, de primera a tercera, de home a segunda o de segunda a home. Por eso utilizar principalmente
elegir las distancias que más se utilizan recurrentemente durante la competición. El porcentaje de la carga a utilizar para las diferentes expresiones de la fuerza se realizó a partir de la distribución de la fuerza que plantea Bompa y Busicelli en el 2016, donde ellos plantea realizar a partir de la adaptación anatómica, hipertrofia muscular, fuerza máxima, conversión de la fuerza en fuerza específica y mantenimiento. Esta última es de vital importancia porque es la que principalmente se utiliza durante el periodo competitivo en el béisbol y se prolonga alrededor de 3 a 4 meses dentro de la temporada, y es de vital importancia seguirla de cerca para que los deportistas o los jugadores no pierdan su estado de rendimiento óptimo con el que llegan y tratar de mantenerlo. El control de la carga, otro aspecto importante, es el control de la carga que es esencial para asegurar que la técnica sea lo más correcta posible. En este sentido, podemos ver que cuando se utiliza una carga muy excesiva o se realiza en condiciones que sean inestables, la técnica tiende a deformarse y esto es perjudicial para la posterior desarrollo de la velocidad. En este sentido, es aconsejable siempre ver que cuando se colocan las cargas dentro de este tipo de entrenamiento resistido, la técnica se mantenga lo más correcta posible para que no dificulte en este tipo de entrenamiento. Otro aspecto principal que se debe tener en cuenta es el número de series que se van a realizar, que serían alrededor de 2 series por entrenamiento, con un número de 3 a 4 repeticiones, con una macropausa entre 3 y 5 minutos y una micropausa de 1 minuto en cada entrenamiento. Puede pasar. Sí. Otro aspecto también a tener en cuenta es el peso de la carga a utilizar, que oscila en intensidades inferiores al 10%, según lo que plantea Murray en el 2005. Aspecto principal porque normalmente cuando se utiliza en este tipo de entrenamiento, el peso del implemento, es decir, cuando en comparación con este estudio que se realizó, normalmente algunos autores plantean que se debe realizar con el 10 o el 30% de peso corporal. En este caso, nosotros escogimos trabajar con el 10% con el trabajo por el 10% o menos de la fuerza máxima, porque muchos jugadores, nos dimos cuenta durante el transcurso de la investigación, que muchos jugadores tenían un peso corporal, pero al aplicarle la prueba máxima de trineo, es decir, tenía valores por encima de su peso. Y muchas veces nos dimos cuenta que estaban trabajando con valores muy por debajo de los que ellos normalmente podían realizar. Y otro aspecto a tener en cuenta es que cuando se trabaja con este tipo de entrenamiento, no se puede perder el 10% de su mejor marca. Es decir, que no se puede, cuando el atleta trabaja con este tipo de entrenamiento, se debe tener en cuenta que cada vez que el atleta pasa por encima del 10% de su mejor marca, se debe parar el entrenamiento y reanudar y reestructurar la carga que se le pone en el trineo, en el dispositivo. Y esto tiene que ser en correspondencia con su fuerza máxima. Otro elemento también se recomienda que el volumen debe ser entre 150 y 160 metros la distancia a recorrer por unidades de entrenamiento. Es decir, por lo general, este tipo de distancias que se realizan son tramos cortos, ya habíamos hablado, alrededor de 30, 60 yardas, incluso menos, 10 metros, 20 metros, 30 metros, y ahí para poder tener la cantidad máxima de distancia a recorrer, según lo que plantea Cará y su colectivo de autores en el 2018. Y finalizando, con este tipo de ejercicio de sprint y trineo, también se debe finalizar cada repetición con una carrera máxima de 4 segundos para no perder los niveles de la velocidad. Quiere decir, porque por lo general este tipo de trabajo se tiene que realizar con intensidades por encima del 90%. Puede pasar. En el caso del sprint resistido con paracaídas, el empleo de estos paracaídas debe ser de forma gradual y progresiva, puesto que su resistencia es aerodinámica
y aumenta con la velocidad. Esto quiere decir que a medida que aumenta la velocidad, el paracaídas se llena de aire y aumenta la intensidad, que esto es una intensidad que es difícil de cuantificar. Y por lo general, por eso se plantea que su resistencia es aerodinámica y aumentará con la velocidad. También deben usarse los paracaídas más grandes a lo largo del periodo de varias semanas y posteriormente disminuir periódicamente la carga de la acción, es decir, iniciar con los paracaídas más grandes y posteriormente ir finalizando durante las últimas sesiones de entrenamiento con paracaídas más pequeños. Y también se debe aplicar el método de contraste con la liberación del paracaídas para mejorar los efectos del entrenamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que iniciamos la carrera con el paracaídas y alrededor de 50, cuando recorremos alrededor del 50% de la carrera, liberamos el paracaídas y terminamos con un sprint libre para tener ese efecto de contraste durante el proceso de entrenamiento. Podemos continuar. Las claves para este tipo de entrenamiento sprint con paracaídas es realizar los sprints a máxima velocidad entre 6 y 10 metros por segundo, dependiendo del tamaño del paracaídas. Es decir, que esta es una variable que también debemos tener en cuenta a la hora de este tipo de entrenamiento. Los paracaídas pequeños influyen en el desarrollo de la velocidad máxima. En el caso de los paracaídas medianos, se trabaja sobre el desarrollo de la velocidad, de la resistencia a la velocidad, y en el caso de los paracaídas grandes, los mismos tributan al desarrollo de la fuerza de velocidad y de la fuerza de aceleración. Las distancias a recorrer en los distintos entrenamientos con los paracaídas varían independientemente de su, como habíamos hablado anteriormente, varían en dependencia de su tamaño, y los mismos se utilizan entre 30 y 150 metros, donde esta última distancia será utilizada con los paracaídas más pequeños. Por lo que ya hablamos anteriormente, que a la vez que el paracaídas con aumento de la velocidad, el mismo aumenta, mientras más grande sea, aumenta su volumen, su intensidad, y por ende reduce el tiempo a realizar durante esta carrera. Y para la mejora de la máxima velocidad de sprint se debe trabajar, como habíamos hablado anteriormente, entre el 95 y el 100%, y para el desarrollo de la resistencia a la máxima velocidad, entre el 90 y el 100% de la velocidad máxima. Puede pasar. Sí. Los resultados del sistema de ejercicio mediante el uso de tirones y paracaídas para potenciar la velocidad de sprint en el béisbol. Puede pasar. Sí. Los resultados del pretest y el post-test del grupo de control y el grupo experimental en el caso de la prueba de las 60 yardas. Como se puede ver en la lámina que se representa a la izquierda, en el caso del grupo de control, el promedio de la carrera fue de 7.56 en el pretest y de 7.56 en el post-test y de 7.71 en el pretest, con un ligero por ciento de incremento de 1.30. Estos resultados no representan diferencias significativas entre el pretest y el post-test, con un 0.279 mayor que el valor de la probabilidad de 0.05 para un 95% de confianza. Esto es producido principalmente por que solamente el grupo de control realizó el entrenamiento habitual de béisbol, es decir, el entrenamiento de sprint, y probablemente haya ocurrido lo que se denomina la barrera de velocidad a partir de Solin, que plantea que es un patrón del sistema nervioso central que se desarrolla a partir de realizar un entrenamiento con una misma intensidad o una carga con intensidades muy similares. Y este tipo de entrenamiento, cuando se realiza a largo plazo, lo que produce es la llamada barrera de la velocidad. En el caso del grupo experimental, pues como se puede apreciar en el post-test, el tiempo fue de 6.85 y en el pretest de 7.25 con un % de incremento de 3.48, lo que evidencia mejora significativa en su rendimiento, pues el valor de la probabilidad, el p-value es de 0.00.5, que es menor que el valor de la probabilidad
de significación de 0.05 para un 95% de confianza. Puede pasar. Al comparar estos parámetros establecidos por la escala de evaluación de las 60 yardas propuesta por Reinaldo en el 2017, podemos ver que tanto en el grupo de control tanto en el grupo de control como en el pre-T como en el post-T, los valores se encuentran en los indicadores de no prospecto, ya que están entre 7.56 y 7.71 y no son valorables para la selección de talento, tanto en Cuba como en diferentes ligas del mundo. Así que tienen valores por debajo de 20 puntos. No siendo así, en el caso del grupo experimental, que inició con valores de 7.21, que se encuentra por debajo del promedio, con una evaluación de 40 puntos, y posteriormente terminado las 12 semanas de entrenamiento, pasaron a la escala de sobrepromedio con un tiempo de 6.85, que está valorado una evaluación de 60 puntos, que es aceptable para para todas las ligas internacionales, tanto en Cuba como en el resto de las ligas, para la selección de talentos y los atletas que son de perspectiva para ser contratados en diferentes ligas. Puede pasar. En cuanto al comportamiento de la fuerza muscular de los miembros inferiores aplicadas al grupo experimental, podemos ver que en la fuerza máxima del trineo, cuando se hace la comparación entre el peso corporal y el peso levantado, podemos ver que inician en el pre-T con una relación de 1.2 y posteriormente en el post-T pasan a la relación de la fuerza de peso corporal con respecto a la fuerza de 1.4, según lo que plantea Verkhoshansky en el 2017. Todavía estos los valores no están cercanos a lo permisible o a lo más recomendado, que debe ser entre 1.8 y 2 de doble de peso corporal con respecto a peso arrastrado. Y además existe diferencia significativa entre PT y post-T, entre el grupo de control en el caso de la fuerza máxima determinada con un valor de la probabilidad de 0.0153, menor del nivel de significación que 0.05 para un 95% de confianza. En el caso de la fuerza máxima de squat, es decir, en este caso de la cuclilla, también podemos ver que tanto en el pre-T, entre la comparación del peso corporal y el peso levantado por el atleta, la relación fue de 1.3 en el pre-T y de 1.5 en el post-T, aunque se lograron algunas mejoras, acercarse a los valores estandarizados por el propio autor Verkhoshansky en el 2017, aún todavía están por debajo hasta el mínimo valor que él plantea es de 1.8 con la relación de peso corporal y el peso levantado. Esto no demerita la investigación, pues se encontraron valores significativos entre PT y el post-T de la fuerza máxima de squat, al tener un valor de la probabilidad de 0.0169 menor que el valor de la probabilidad y de 0.05 para un 95% de confianza. Puede cambiar. Puede pasar. Los modelos matemáticos que se reflejan en relación con que existe entre el peso de rendimiento al esfuerzo y la fuerza máxima y entre el peso de rendimiento al esfuerzo y la fuerza máxima de squat en el grupo de control, donde el peso de rendimiento al esfuerzo se obtiene a partir de la diferencia entre el peso corporal y el peso lastre, cuyo indicador se encuentra evaluado de bien. Ambas pruebas presentan una fuerte correlación, pues arroja un coeficiente de Pearson igual a 63.6% y a 62.9%, según lo que plantea Hernández en el 2018, para un 90% del nivel de confianza, con valores de probabilidad de 0.04 y 0.05 respectivamente. Puede pasar.
Es decir, llegamos a la conclusión que los medios resistidos son una forma de entrenamiento basados en aplicar una resistencia o sobrecarga a un movimiento o gesto deportivo a través de trineo, paracaídas u otros medios, lo cual demuestran que una serie de requisitos deben ser organizados y planeados correctamente. Se aplica un entrenamiento individualizado de sprint específico con trineo y paracaídas, finalizando con ejercicios basados en la repetición de spin libre, conjuntamente con métodos no específicos de ejercicio de squat combinado y complementarios de cuádriceps y pliometría con 2 frecuencias semanales. Y el entrenamiento habitual de 5 veces por semana durante la pretemporada, que consistió de 12 microciclos. Puede pasar. Los resultados obtenidos indican mejoras significativas en la carrera de 60 yardas con un 3.48% de incremento, al igual que en la fuerza máxima de trineo con un notable % de incremento de 7.25 y la fuerza máxima de squat con un 7.46% de incremento, con un elevado coeficiente de correlación de piso de 63.6 y 62.9% respectivamente para ambas pruebas, en correspondencia con el peso de rendimiento al esfuerzo. Y no se apreciaron diferencias significativas entre los resultados alcanzados entre el pre-test y el post-test del grupo de control, el cual realizó un entrenamiento propio de béisbol. Puede pasar. Muchas gracias por la atención prestada. Pues doctor, muchísimas gracias por esta exposición. Yo quisiera comentarle lo siguiente. Me quiero imaginar que gran parte, bueno, obviamente todos estos datos que nos está proporcionando son muy específicos de la práctica del béisbol. Sí, estos datos que yo le estoy proporcionando son específicos del estudio que se realizó, del estudio que le estoy presentando. Claro. Yo quisiera preguntarle, digo, además de que, bueno, vamos a seguir invitando, como hace un momento, a los participantes, si alguien quiere hacer algún comentario, tener alguna interacción con nuestro invitado, pues ya saben, hay que pedir turno para poder hacerlo. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría comentar esto, doctor. Obviamente, estos trabajos son, digamos, complementarios. Y en algún momento escuchaba, ¿no? Creo que esto podemos llevarlo a la práctica, no solamente en el béisbol, sino en diferentes disciplinas deportivas. Digo, estos implementos son relativamente nuevos, ¿sí? Los chalecos de arrastre, los paracaídas, digo, no tienen tanto tiempo, pero tienen muchos beneficios y creo que es importante conocer precisamente detalles como los que usted comenta, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué tanta diferencia habría en la utilización de estos implementos precisamente para obtener los mismos beneficios con otras disciplinas deportivas? Es decir, inicialmente estos beneficios pueden ser útiles porque no solamente para el desarrollo de la velocidad de sprint, también para ganar fuerza máxima en deportes que lo precisen. No solamente puede ser arrastre, sino también puede ser alar, esquiar y incluso el trabajo con el paracaídas les puede servir para la mayoría de las disciplinas deportivas. Sus beneficios son innumerables y están, como yo explicaba anteriormente, están en correspondencia con las características específicas de cada deporte. Claro, y en este caso obviamente también estaríamos hablando de acuerdo a las edades en un momento dado y a los niveles de cada uno de estos deportistas, ¿no? Digo, puede ser desde mi pregunta sería también, ¿esto lo podemos utilizar desde los niveles iniciales? Sí, en el caso de estos aditamentos se pueden utilizar de los niveles iniciales a lo que no como se plantea en esta investigación a partir del peso máximo en el caso del trineo, sino a partir del 10% del peso corporal. Es decir, con el 10% del peso corporal del atleta se puede realizar estos aditamentos para la mejora. Y en el caso de los paracaídas, utilizar paracaídas más pequeños
para que, como habíamos hablado anteriormente, expresado anteriormente en la conferencia, el mismo tiene características aerodinámicas y el mismo aumenta con la velocidad su intensidad. Es decir, mientras más pequeño sea el paracaídas, menos intensivo será para los niños que vienen saliendo las categorías inferiores. Sí, claro, y de alguna manera, no solamente adaptarlo a las edades, sino también sería al nivel, ¿no? Del deportista. ¿Qué tipo de nivel? Digo, no sé si esto se pueda utilizar también en el deportista, no solamente inicial, sino aquel que tiene la intención de entrar al ámbito competitivo. Sí, es decir, los que tienen la intención de entrar al ámbito competitivo, por eso es que en esta investigación se plantea de utilizar la fuerza máxima, porque si cuando utilizas el 10, el 30% del peso corporal, puede ser que tú tengas un peso corporal de 70 kilogramos, pero tu fuerza máxima con el arrastre del trineo puede ser del doble de tu peso y eso te permite tener más fuerza de los miembros inferiores y sin embargo, si lo haces con el 30%, el 10% de tu peso corporal, estás trabajando por debajo de tus reales posibilidades. Entonces siempre tiene que haber una correspondencia, ¿no? Realmente entre en lo que es tu fuerza y lo que puedes arrastrar en un momento dado, ¿no? O sea, no es tan, quisiera yo decirlo, no es tan estricto, ¿no? Los porcentajes que nos da, sino pues casi como en todo, ¿no? Es irlo adaptando de acuerdo a tu grupo de atletas. Sí, efectivamente, lo vas adaptando a tu grupo de atletas, que decir, todos los atletas no van a trabajar con la misma, así, con el mismo peso y todos no van a trabajar con las mismas intensidades. Muchas veces como en el béisbol, que es un deporte de equipo, vas a tener atletas que son, que inician, atletas que tienen un recorrido de entrenamiento, ya otros atletas que son experimentados. Quiere decir, ya los atletas que son experimentados, que están a punto de abandonar el deporte de alta competición, también hay que tener un cierto recelo con ellos para que puedan alargar un poco más su carrera deportiva. En el caso de los atletas iniciales, es importante que inicien como habíamos hablado, entre el 10 y el 30% del peso corporal para que se vayan adaptando a este tipo de entrenamiento. Y en el caso de los atletas que ya tienen un recorrido dentro de decir, una maestría deportiva dentro de este ámbito, ya sí se puede trabajar con más rigurosidad dentro de este tipo de entrenamiento y utilizar el peso corporal del trineo. Quiero imaginar, doctor, que en este caso, este trabajo específico va más encaminado precisamente a la carrera, ¿no? Que realiza el beisbolista. ¿Esto tiene que ver algo, por ejemplo, también o incide en la parte de su desarrollo en el bateo? Es decir, también incide, ¿por qué? Porque en el bateo, el movimiento del bateo, en caso del swing, viene en espiral y inicia desde los miembros inferiores y termina en la muñeca. Quiere decir que como inicia en forma de espiral, que pasa de las piernas a la cadera, de la cadera a los hombros al brazo, de los brazos a la muñeca, es decir, también tiene una gran incidencia tanto en el entrenamiento del bateo, tanto a la hora de lanzar, es decir, específicamente también para la hora de lanzar. Por eso le decía que también te sirve para una captura o para anotar carrera. No, excelente, excelente. Pues no sé si tengamos alguna aportación, algún comentario. Pues estamos ahora sí que precisamente, como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Tratar de que esto se convierta en una charla, en una plática, en aportaciones. Digo, agradecemos mucho las aportaciones que nos hace el doctor, pero sabemos que también por parte de los participantes pueden haber comentarios valiosos. Entonces, adelante, si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, alguna aportación, con todo gusto puede hacerlo. Bien, me parece que tenemos por ahí Nidia Beltrán. Por favor, si nos hace favor de abrir su micrófono, adelante.
Hola, buenas tardes. Muy buena tarde. Saludos para todos. Profe, doctor, yo le pondría un ejemplo, o usted me pondría un ejemplo sobre lo que usted está planteando ahorita. O sea, para una mejor claridad. ¿Cuánto usted pesa? Por ejemplo, yo peso 80 kilogramos. ¿Cuánto debería ser? Es decir, cuando hablamos de la proporción que habla Bejochanqui, quiere decir que usted debe tener como fuerza máxima el doble de tu peso, quiere decir que tienes que tener entre 1.8 y el doble de tu peso, quiere decir que debería ser entre 140 y 160 kilogramos. Ya. Yo soy de esgrima y a mí, por lo que veo, o sea, estoy fuera del país, pero es una innovación excelente. Para mí la veo perfecta. Sabe que en la esgrima se utiliza también mucho la que es la fuerza explosiva. Excelente. La veo acorde. Pienso que se puede adaptar y se puede realizar muy bien, no solo en el béisbol, como usted dijo, en otros deportes. Me parece perfecto. Me gustó la idea. Lo felicito. Y muchas gracias. Gracias por todo. Está excelente. Me gustó mucho. Gracias, profe. Gracias. No, gracias a usted. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna aportación, alguna duda. Muy bien. Doctor, la verdad agradecemos muchísimo esto. Como se comentó, la verdad es que esto va ayudando a enriquecer, ¿no? Y tener otras perspectivas. El hecho de que tengamos la posibilidad de utilizar estos implementos, pues bueno, nos ayuda muchísimo más, ¿no? Digo, creo que ya hemos superado esta parte y tenemos que irlo entendiendo de esa manera, ¿no? Esta parte de quedarnos rezagados, y eso es algo de lo que hablamos en la ponencia anterior. Hay que estar muy pendientes de todas estas innovaciones, porque a final de cuentas tendrán una incidencia directa en el desarrollo de nuestros deportistas. Así mismo, muchas gracias y estoy agradecido porque me inviten por la invitación como conferencista en este primer Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas, y muchas gracias a ustedes y que el evento tenga éxitos. No, muchísimas gracias, doctor, y esperemos que esta sea la primera de muchas más, de que no, en alguna otra ocasión podamos tener nuevamente la posibilidad de platicar con usted. Digo, sabemos que domina muchos temas y bueno, ojalá podamos irlos conociendo poco a poco todos. Muchas gracias, y estoy aquí para lo que le haga falta, y en el próximo congreso que tengan o evento, ahí estaré con mi participación con una nueva investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nuevamente les comentamos la misma mecánica. Vamos a abandonar la sesión, les enviamos el siguiente link y pues muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto en unos minutos más, nos volvemos a ver. Okay.